examen. ¿Alguien falta? ¿Dónde anda arduo y trabajador líder de este grupo? Aquí estamos también, José. Voy a solicitar ahí abajo. Muy bien, muy bien. ¿Y usted qué, Nachito? ¿Qué? ¿Usted qué? ¿Dónde lava? ¿Dónde limpia? ¿Qué? Cuando yo pregunté quién quiere ser, usted ni se apareció. Pues, como que aquí andamos. Pero yo soy su segundo trabajo. Lidereando anda, ¿no? Y ahora resulta. Bien, vamos a ver. Estamos en el umbral del examen. ¿Sí? Claro, dos días va a tener ustedes. 3, una más para ustedes, una de regalo. Vamos en promoción. ¿Hay alguna duda? Buenas tardes, por favor. ¿Hay alguna duda respecto de alguno de los temas que tenemos o que hemos abordado? Recuerden, nuestro examen es el lunes, ¿sí? Es decir, hoy sería nuestra última sesión antes del examen. ¿Alguna duda? Sobre el Ministerio Público en el juicio de amparo, ¿actúa siempre en todos los juicios o solamente en los de materia penal? Ahí me surgió la duda. No, siempre va a actuar el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque, muchas gracias, porque va a representar los intereses principalmente de la sociedad, ¿sí? Y se le daba vista al Ministerio Público. El resto de los juicios de amparo va a ser solamente para que tenga conocimiento de todo lo que se actúe. ¿Se me explicó? Para dar formalidad a lo actuado. En el ámbito penal tiene una doble actividad. Sí, el Ministerio Público adscrito a la autoridad de amparo y otra como parte. ¿Se me explicó? Normalmente es la autoridad responsable, ¿sí? Entonces tiene esa doble función, es correcto. Muy buena pregunta. ¿Alguna otra duda? Recuerde usted que las dudas se generan por el estudio. Si ha estudiado y no tiene duda, estamos en paz. Pero si no ha estudiado, pues obviamente no tiene ninguna duda. Y ahí sí, vamos a tener inconvenientes. Usted problemas, yo inconvenientes. ¿Se me explicó? ¿Dudas? ¿No? La clase pasada estábamos hablando sobre el sistema de alimentación de Robert Alexi y no me quedó muy claro lo que yo refería sobre la preponderación. No, es ponderación, no preponderación. Ponderación. De hecho, el test de ponderación lo vamos a ver después, pero él hablaba de una ponderación. Cuando hablamos de ponderar, ¿qué es ponderar? ¿Sí? Sopesar, o sea, en una escala de valores, medir cuál pesa más que el otro. Sí, efectivamente, es darle una mayor relevancia o importancia al tema que está en conflicto con otro. Entonces, Robert Alexi planteaba que puede llegar a haber una discrepancia entre la norma jurídica, que él sí le llama norma jurídica, a diferencia de Ronald Dworkin o de Neil McCormick, que les llaman reglas. Robert Alexi sí les dice normas jurídicas, y lo que él llama principios. Pero los principios, hablábamos, enfatizamos, explicamos, no son los principios generales de derecho, no, sino lo que Robert Alexi señala como principios son lo que nosotros conocemos como derechos humanos, derechos fundamentales o derechos constitucionales. Y entonces, cuando existe un choque, dice Alexi, entre la norma jurídica y el principio, en el sistema de ponderación de cuál de los dos debe de prevalecer, Alexi dice debe de prevalecer el principio. Es como en nuestro caso, en nuestro sistema, si hubiera un choque entre el derecho humano y la norma jurídica secundaria, ¿qué prevalece?
el derecho humano, control difuso de constitucionalidad, ¿cierto? Sin ningún problema. Buenas tardes, pase. Sí. Sí, eso pues eso se aplica, por ejemplo, cuando se discute que qué pesa más, un derecho humano o el bienestar superior de las infancias, y pues, todo el mundo dice que las infancias van primero. Es que el problema es que ahí no hay un choque realmente, porque el derecho de las infancias se le llama interés superior del menor, y es un cúmulo de derechos humanos que tienen las niñas, niños y adolescentes. O sea, ¿por qué le digo que no hay choque? Porque son derechos humanos, solamente que para niñas, niños y adolescentes van a tener una magnificación de protección. O sea, esos derechos humanos protegen todavía de mayor y más amplia manera. Es eso. Pero digamos que los derechos de las infancias están por encima de cualquier derecho reconocido de los adultos. Sí, es correcto. Le voy a poner un ejemplo. Tenemos el sistema penal acusatorio y oral, artículo 20 constitucional. Todo proceso será acusatorio y oral. 5 principios: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Sí. 4 objetos, no objetivos, objetos. Hablábamos precisamente del esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente, que el culpable no quede impune, y la reparación del daño en favor de la víctima. Sí, en el caso de niñas, niños y adolescentes es diferente. ¿Por qué? Porque en ese contexto se manejan esos principios de diferente manera. Por ejemplo, en todo el sistema penal acusatorio para adolescentes, las audiencias no son públicas. Punto. Entonces, el primer principio del sistema penal acusatorio y oral para adultos lo rompe el sistema penal para adolescentes. Lo rompe, efectivamente. Entonces, en el caso, por ejemplo, platicábamos, en el sistema penal acusatorio y oral, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, está en términos del 17 constitucional como un mecanismo alternativo de solución de conflictos o controversias. Tenemos obviamente el procedimiento abreviado. En el sistema de justicia integral penal para adolescentes no existe. ¿Sí? ¿Por qué no existe? ¿Cómo? No me diga que aparte de amparo piensa reprobar justicia para adolescentes. Uy, Nachito, usted ni está aquí. O sea, ¿por qué en el sistema de justicia penal para adolescentes no existe el procedimiento abreviado? Ah, porque no hay una pena, ¿no? ¿Cómo lo otro es no pena? O sea, no hay... ¿Cómo? Porque no hay penas en el ¿Y? Bueno, pero se entiende que en el procedimiento abreviado, pues el responsable está admitiendo la culpabilidad de su conducta. ¿Y qué efecto jurídico trae ese reconocimiento? ¿Qué va a pasar? Pues que sí le quedan antecedentes, ¿no? Que sí le quedan antecedentes penales. Bueno, aparte. ¿Cómo? ¿Cómo? Hay sentencia. Claro, hay una sentencia condenatoria. Y en el sistema de justicia penal integral para adolescentes, ¿hay penas? No. Entonces, si no hay pena, no puede haber procedimiento abreviado. Punto. ¿Ya? Así de sencillo. ¿Sí? En el sistema de justicia para adolescentes, en materia penal, en lugar de la pena, ¿qué hay? ¿Cómo? Resarción. Bien curiosa, porque lo dijo bien primero y ay, esto me olvidó. O sea, hay medidas sancionatorias, no hay pena. Hay medidas sancionatorias, ¿sí? Pero no es pena. Entonces, no puede haber procedimiento abreviado. ¿Hay acuerdo reparatorio y suspensión condicional del proceso? Sí. Y aparte otras cosas ahí medio extrañas y raras, como los círculos, y tomémonos todos de la mano, y aquí hagamos un círculo y charlemos y platiquemos y hagamos una catarsis. Ándale, pues, ¿quién dice? Pues, en la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, la cual
se entró en vigor en junio de 2016, por cierto. ¿Sí me explicó? Entonces, en ese contexto, sí, y existen otras cosas extrañas, como la entrevista directa entre el adolescente que cometió el delito y la víctima. ¿Sí? La víctima no puede estar asistida por abogado. Hácele, compañero. ¿Sí? Pero él, en este caso imputado, porque si es imputado, sí puede estar en presencia de su abogado, de su tutor y todavía de un trabajador social o psicólogo. No lo voy a matar a uno. ¿Sí me explicó? Es decir, hay cuestiones ahí medio extrañas en la ley de justicia para adolescentes. ¿Pero por qué? Por esa ponderación de derechos humanos. Sí. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque en el ámbito de la protección de derechos humanos, lo que se llama y conoce interés superior del menor, obviamente da una protección amplísima, no amplia, amplísima, en favor de las niñas, niños y adolescentes en sus 3 grupos etarios, en términos de lo prescrito por el artículo 18 constitucional. Sí, compañero Nacho. O sea, pero eso ¿por qué hacer eso? Es igual un tema de no discriminación, de que no se estigmatice al joven en conflicto con la ley, porque ya ves que ahora como todo esto de que vivimos en era de los políticos. No, pero a ver, primero ese concepto no existe, ¿eh? Ojo. Bueno. En la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes no existe el adolescente en conflicto con la ley penal. Se le llama adolescente que cometió delito cuando ya fue obviamente sancionado, o adolescente que se presume cometió un delito. Eso dice la ley. Ya no existe el menor infractor, no existe el menor en conflicto con la ley. No existe, no lo digo yo, lo dice la ley. Chéquenla, léanla. ¿Se me explicó? Pero ¿por qué esa ponderación? Porque es un grupo vulnerable. Punto. ¿Se me explicó? Igual que la ley para la Ley Nacional de Adultos Mayores, por ejemplo. Es una ley especial para ese grupo, ese sector vulnerable, efectivamente. Igual que la ley para prevenir la violencia en contra de la mujer, es una ley especial diseñada para un grupo vulnerable, efectivamente. Y aún así el sistema falla. ¿Sí? Pero bueno, esa es la ponderación de derechos. Y hablábamos en la clase anterior, lo platicábamos, que cuál era el derecho humano más importante, y me respondieron algunos inmediatamente que la vida. Y ya vimos que no es cierto. Es la libre determinación de la mujer. Resultó que la libre determinación de la mujer es más importante que la vida. Y ahí tenemos el aborto. ¿Sí lo comprendemos? En fin, esa es la ponderación. Gracias. ¿Sí? Ahora, ¿sí se va a dar casos de ponderación en el amparo? Claro, por supuesto. Lo vamos a ver después. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra duda? Ninguna. No sé si es reír o llorar. Pero bueno, dejémoslo así. Entonces no hay lejos. Bueno, vamos a continuar entonces. Habíamos prometido que hoy íbamos a ver el sistema de argumentación jurídica de Stephen Toulmin, ¿cierto? Sí. Porque vimos el de Robert Alexi, que es el más importante y que plantea de manera racionalmente lógica el silogismo para poder determinar de forma más eficaz, más eficiente y obviamente en la forma que quede más transparente un sistema o una argumentación, mejor dicho. Ahora, Stephen Toulmin, pues vamos a tener ahí algunos inconvenientes. Este es el sistema más novedoso que tenemos en México, pero lo tenemos aproximadamente desde el año 2008 o 2009, que llegó a nuestro país. ¿Sí? Bien. Este sistema de argumentación plantea 6 principios o apostolados. Algunos investigadores o quienes pretenden traducir o interpretar este sistema dicen que son 4, no, son 6. ¿Se me explicó? Y se lo aclaro porque hay personas, compañeros, compañeras, que cuando buscan en Google les aparecen interpretaciones o estudios de algunos especialistas que hablan de 4. Repito, son 6 principios. ¿Cuál es el primero? La
afirmación o aseveración. Aserción, afirmación, aseveración. ¿Se me explicó? ¿Es lo mismo? Es lo mismo. A ver otra vez. ¿Es lo mismo? ¿Quién dice que es diferente? Usted nada más está programado para llevar la contra. Al fin Moreno. No, Sí. no estábamos hablando, Yo no le estoy diciendo que sea diferente. no estábamos hablando de qué es la dialéctica. Usted lleva de la contraria al otro. Ah, no. ¿Quién le dijo que es eso? Ahorita en este preciso momento, Hegel se está revolcando en su tumba. Así lo hizo Gracias a usted. Hegel era idealista, Claro que- entonces era materialista. Eso no es la dialéctica, Nacho. ¿Quién le dijo? Lo voy a regresar a filosofía. O sea, muy filósofo y miren qué regadotas. De tepache. ¿Eh? Entonces, fíjense bien. Cuando hablamos de una aserción, ¿qué es? O una aseveración, o una afirmación. En el sistema de Tolmin, ¿qué plantea? ¿Sí? Se centra en identificar 6 elementos que componen un argumento sólido, especialmente útil, cuando no hay verdades claras o soluciones absolutas. Y ya está la afirmación. Sí, por eso. ¿Qué es la afirmación o aserción o aseveración? ¿Qué es? Sí. Aseverar, pues, darlo por cierto, es afirmarlo. Es decir, sí fue él, sí, yo dije esto, yo sostengo, yo digo, estoy seguro. Ok, entonces es una afirmación. Y es el punto de partida. ¿Tienes otra pluma roja que me ¿Tienes otra? Muy bien. ¿Cuál es el segundo elemento? Los datos o evidencia. Vamos a ver. Datos. ¿Y estos datos qué? ¿Para qué son? ¿Para qué sirven? ¿Son evidencias? ¿Mande? ¿Evidencias? Sí. ¿Qué más? Razón, que apoyan la aserción. Sí. Lo que apoya lo Se le afirmado. comenta también como precedente. ¿Sí? Es información previa, existente, que sustenta a la aserción o a la afirmación. ¿Sí me explicó? Ahora, ¿qué más? De datos que siguen. Garantía. Garantía, ok. ¿Y qué es la garantía? Pues es que hay como dos significados para garantía, ¿no? Empieza a legislar, Nacho. Para ser diputado del Congreso, corre. Sí, ya. Por biendito. ¿Qué es garantía? ¿Las reglas? No estamos hablando obviamente en el ámbito pecuniario, económico o como una medida de precautoria o providencia precautoria para la reparación de daño, nada de eso. ¿Sí? Entonces, estamos hablando en el ámbito argumentativo y para el punto de vista de Stephen Tolmin. Ahí se constriñe el concepto. ¿Sí? O sea, garantizar es comprometer tu palabra a que algo va a pasar. ¿Sabe cómo no me escucha? Le estoy diciendo el concepto de garantía atendiendo a Stephen Tolmin. ¿Qué es? O para Stephen Tolmin, ¿qué plantea que es la garantía? La regla de justificación, ¿no? De los datos de la evidencia. Sí. Más o menos, ¿qué dice su concepto? Regla o principio que conecta los datos con la aserción. Fíjese bien, principios, normas jurídicas, que son las reglas.
que conectan ¿a quién? ¿A quién? Los datos o la aserción. Exactamente. Conecta a la aserción con los datos. ¿Sí? Es el aspecto jurídico, la norma jurídica, el marco jurídico, ¿cierto? Bueno, entonces llevamos 1, 2, 3. ¿Cuál es el cuarto? El respaldo. Respaldo. No estoy hablando de coches, Nacho, porque no me digan. El respaldo tiene varios conceptos. No, estamos hablando del respaldo atendiendo a todo. ¿Estamos? Bien, respaldo. ¿Qué es el respaldo? De acuerdo a todo. El fundamento que valida la garantía, leyes, estudios, experiencia. Ok, estamos hablando de, aquí puede haber una confusión porque pudiera aparecer los datos como evidencia. ¿Se me explicó? ¿Cuál sería la diferencia? Que en el respaldo este tema ya está agotado, es decir, sería cosa juzgada, ¿sí? En el respaldo la información que se otorga está ya sancionada por una autoridad, está validada por una autoridad, ¿sí? En el ámbito de los datos, obviamente hablamos de ejemplificaciones previas, pero que no necesariamente han hecho un precedente jurídico, ¿sí? Puede ser en el ámbito comercial, o en el ámbito empresarial, o en el ámbito social. Pero ¿qué más es el respaldo entonces? Porque tampoco se puede confundir con la garantía, ¿sí? El ámbito jurídico. ¿Qué será entonces? ¿Son la ejemplificación o estaríamos hablando de un precedente que ya fue valorado y sancionado por autoridad? ¿De qué? De la materia. Bien, el quinto, Cualificador modal. cualificador. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere el cualificador modal? Indica un grado de certeza, ¿Eh? probablemente o posiblemente. Grado de certeza o probabilidad de qué? Posiblemente o posiblemente. Probablemente. O posibilidad. ¿Pero de qué? De que el contrario se oponga, es decir, contradicción. Y el último, Reputación. refutación. ¿Qué es? Lo que hacía Marx con Hegel decir que no es cierto. Eso no hacía Marco. Hijo, eso no puede ser. ¿por qué? Nada más lo dejé unos cuatrimestres y miren qué desastre se convirtió. Es que Nacho es filósofo. Era. No. El verbo es filósofo chairo.
Todo el mundo confunde la Facultad de Filosofía y Letras con una carrera. No, nadie dice eso. No, una cosa es la filosofía y otra cosa es la Facultad de Filosofía. ¿Sí? A ver, ¿qué es refutación entonces? Pues eso toca decir, no es cierto, lo que tú dices no es cierto, yo lo refuto, o sea, yo me opongo, yo digo todo lo contrario. ¿Qué más? ¿Qué dice en su concepto completo? Condiciones bajo las cuales el argumento podría no aplicarse. Ajá. Casos de excepción en la aplicación. ¿Sí? ¿Sí lo comprendemos? Excepción. En donde investigaron esto, habían varios ejemplos. ¿Quién me da un ejemplo de esto? Yo le doy un ejemplo que no tiene que Estoy ver. hablando de hilar todos los puntos. Ok, ese es el sistema de Tony. Hilar, concatenar cada uno de los puntos, uno con el que sigue y con el que sigue y con el que sigue. Y al final, al terminar el sistema de argumentación, el punto 6 regresa al 1 para confirmar, para reafirmar. Uno de los ejemplos que se plantean ahí en la internet, este sistema de argumentación se aplica a todo lo que usted quisiera o pudiera o tuviera necesidad de argumentar, a todo. En México, las elecciones han estado históricamente manipuladas por el Estado. Esa es la acepción, esa es la afirmación. ¿Me explicó? Es indudable que en la historia de México y en la democracia naciente que en este momento tenemos, contamos con múltiples ejemplos en donde existe una artera y vasta manipulación e intervención del Estado en la voluntad de los y las ciudadanas para expresar su voto y elegir así a sus autoridades de diferente nivel de gobierno, a nivel federal, estatal y municipal. Hoy, adicionalmente, al Poder Legislativo y por añadidura ahora al Poder Judicial. Es indudable que la Constitución nos otorga a todos los ciudadanos el derecho libre para votar y ser votados. Se establece que debe de ser una obligación, no obviamente sancionable por la ley, pero sí socialmente obligatorio, el poder ejercer ese voto y el poder libremente elegir a nuestras autoridades. Efectivamente, hay un marco jurídico que nos otorga la certeza y seguridad de materializar ese derecho y que el Estado asuma la voluntad del pueblo. Artículos como el 39, el 40 y el 49 de nuestra Constitución dan cuenta de ello. La soberanía es la sede, la base de todo poder público, y ese poder público dimana de la voluntad del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Hay diferente legislación local, como el Código Nacional de Procedimientos Electorales, que dice cómo llevar a cabo las elecciones y cómo respetar la voluntad del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Indudablemente es un hecho que no necesitamos ir más allá de investigar superficialmente los casos en donde esa voluntad ha sido diezmada, afectada, dañada, violentada,
El caso más emblemático de nuestra historia contemporánea fueron las elecciones de 1988, en donde indebidamente Carlos Salinas de Gortari llega a la presidencia a través de una supuesta falla en el sistema del conteo de votos que tenía bajo su resguardo la Secretaría de Gobernación, quien la encabezaba en aquel entonces el secretario de Gobernación de apellido Bartlett, Manuel Bartlett Díaz. Y es ese personaje al que se le cae el sistema, y cuando recuperan el sistema, espontáneamente, sorpresivamente, el que encabezaba obviamente las votaciones ya era Salinas, dejando a un lado a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. De ahí se genera un movimiento social en donde México estuvo al borde de una guerra civil. Es indudable, por supuesto, que al no tener pruebas y evidencias, se va a establecer precisamente que esto no pasa en nuestro país. Autoridades que ejercen hoy el poder indudablemente van a afirmar que jamás el Estado ha intervenido en la elección de las autoridades que constituyen al propio Estado. Si en este momento se le cuestiona a quien ejerce la titularidad del Poder Ejecutivo o a quien ejerce la representación del Legislativo o los que van a ingresar a partir del 1 de septiembre al Poder Judicial, todos van a argumentar que nunca, jamás se obviamente manipuló la voluntad de los ciudadanos, con toda y la barbaridad de los llamados acordeones en la última elección. Habrá gente acorde, afín al poder en el gobierno, que diga esto no es cierto, y obviamente mentirá completa y absolutamente, porque no tiene cómo sustentar lo contrario. Si no queremos que las elecciones en este país sigan siendo manipuladas por el Estado, si no queremos que las elecciones en este país estén predeterminadas por el poder que ejerce en este momento el gobierno y anteriormente porque así ha sido, entonces los ciudadanos tenemos la obligación de incorporarnos a este tipo de actividades, de intervenir, de participar y de vigilar, ser parte íntegra de la democracia. Porque de lo contrario, en México las elecciones estarán manipuladas por el Estado. Es el ejemplo que más o menos viene en internet. Vamos a otro ejemplo. Automóviles. Pensemos. En Estados Unidos, pues es la cuna del automovilismo. Pues le guste o no al partido en el gobierno, porque hasta eso dice, pues como los gringos que eran del coche, entonces todos los coches son fifís. Pues vámonos con la marca emblemática de los coches fifís, Lincoln. Y entonces nuestra aserción la podemos plantear así: la marca de automóviles Lincoln ejemplifica e identifica al pueblo norteamericano en su esencia y en su espíritu. Esa es la aserción. ¿Sí? Evidencia. En los Estados Unidos se crea el sistema de producción en línea de los automóviles, y la marca emblemática en aquellos años indudablemente fue Ford. Ford Motor Company es quien acapara el mercado. Sin embargo, poco tiempo después aparece Lincoln, haciendo una gran diferencia entre Ford y otras marcas de automóviles que empezaron a desarrollarse a nivel mundial, como Benz. Benz aparece aproximadamente en 1879 en Alemania, por supuesto, o Rolls Royce en la Gran Bretaña, en específico en Inglaterra. Es indudable que Lincoln empieza a hacerse espacio en este mercado ya pujante de fabricación de automóviles. Es también incuestionable que Lincoln, a través de los años,
ha podido materializar el carácter y el espíritu del pueblo norteamericano, haciéndolo no solamente una marca confiable, sino una marca segura, pero también elegante. ¿Pretende usted tener un automóvil que no solamente le brinde seguridad, sino le brinde un estatus dentro de esta sociedad materialista y absurdamente consumista? Entonces Lincoln es la marca que usted se merece. No solamente le va a proporcionar a su familia seguridad, sino confort y lujo. ¿Por qué? Porque usted se lo merece, punto. Porque usted lo quiere, ¿o no es así? En ese contexto, obviamente, se establece que Lincoln cumple con toda la normatividad y requerimientos nacionales e internacionales en cuanto a calidad y seguridad. En todos los análisis, revisiones y exámenes a nivel mundial, Lincoln ha sacado 5 estrellas, y no solamente en seguridad. Empresas como Volvo, como Audi, que pertenece a Volkswagen, han copiado muchos de los mecanismos de seguridad que posee Lincoln, porque Lincoln obviamente encabeza no solamente las preferencias de un pueblo conocedor de automóviles, sino además es punta de lanza en la implementación de sistemas tecnológicos, no solamente de lujo, sino de seguridad. También es importante establecer que habrá otras marcas de automóviles, otras empresas que establezcan indudablemente que son mejor opción que Lincoln. Vendrán muchos a plantear que Mercedes-Benz, que Rolls-Royce, que otro tipo de marcas pueden superar a Lincoln. Las marcas japonesas o asiáticas que están invadiendo los mercados nacionales y extranjeros son las primeras en querer poner en tela de juicio a Lincoln. Sin embargo, es completamente seguro que Lincoln va a superar todas y cada una de las pruebas que le pongan en calidad, en seguridad, en dependencia, en tanto en la relación costo-beneficio de el combustible con las prestaciones que le otorgan. Usted decidirá qué automóvil elige para usted y para su familia. Pero si usted quiere sobresalir en esta sociedad, indudablemente su decisión tiene que ser Lincoln. Tan es así que el presidente de ese país se moviliza en la bestia. No hablo de que está escondido en Palenque. Sí. Se moviliza en la bestia, que es el automóvil por excelencia de lujo en el país y que está blindado y que tiene todas las prestaciones, pues nada más para trasladar al primer mandatario. Si usted no elige la marca Lincoln, podrá elegir cualquier otra, pero al final deberá de tomar en consideración que Lincoln es la marca que identifica y le da carácter y prestigio a la sociedad norteamericana. Punto. ¿Quién hace un argumento? Y le pongo un punto. Obviamente no copiado de internet. ¿Yo? Vamos a contestar una llamada muy importante del patrón. ¿De la mía? Hay un bot. Ándale, tío, ándale. Se puede usar, sabe, mira, había la redacción de amparos. Ándale, las veces son de todos los pasos, por ejemplo, de que le pones un paso. Mande. ¿No quería que lo refute, por favor? ¿Cómo qué? ¿No quería que lo refute? ¿Que lo qué? Que lo refute. No. Ah, bueno. No. Gracias. Ahorita lo que quiero es que alguien haga un argumento con estos puntos. A ver, Nachito. Yo creo que ¿Cuál es su aserción? mi aserción es que la marca de automóviles que representa el verdadero espíritu americano
es Ford. ¿De eso argumento? Henry Ford es lo que se conoce como un capitalista revolucionario. Él, al literalmente inventar el sistema de producción en línea, revolucionó el capitalismo para siempre. Encontró la manera de optimizar el tiempo de los trabajadores dentro de la fábrica y en menor tiempo aumentar la producción. Para ese entonces los automóviles eran un artículo de lujo, o sea, eran inaccesibles para la mayoría de los pobladores. Espérenme, ¿cuál es su aserción? Que ¿Dónde empieza? Que verdaderamente Henry Ford representa el espíritu del emprendimiento americano. O sea, del A ver, hombre ¿cuál que- sería su aserción? Resúmala. Su aserción, ¿cuál es? Que Henry Ford es el más grande capitalista de todos los tiempos. Ok, esa es su aserción. Henry Ford es el capitalista más grande de la historia del planeta. Sí. Ok, esa es su aserción. Muy bien. ¿Cuáles serían sus datos? Y todo el mundo adoptó el sistema de ensamblaje en línea. O sea, en el mundo entero se adoptó su sistema, lo que él inventó. El poner un especialista en cada área y las líneas de ensamblaje. O sea, él revolucionó el capitalismo para siempre. Ok, ahí tendría usted que argumentar adicionalmente que invirtió en el ámbito petrolífico, petrolero y carbonero. O sea, no solamente se enfocó en el ámbito de automóviles, pero está bien, ¿sí? ¿Qué más? Hablando de la garantía, ¿qué pondría en la garantía? Pues que sí, o sea, que existe un modelo de producción en masa o en serie que se llama Fordismo. Pero ¿cuál es su principio o norma jurídica que conecta a sus datos con la aserción? La no. No sé porque no soy industrial, pero. ¿Eh? No sé porque no soy industrial, pero. No, pero llevo derecho económico, no me diga eso. Pues sí, o sea, mi garantía es. Si están llevando régimen jurídico de comercio exterior, haya sido como haya sido, ¿no? Pero lo están llevando. O sea, ¿qué norma política respalda el. ¿O qué principios de economía a nivel internacional puede usted dar sustento como para decir que es el capitalista más importante de toda la historia? O sea, para eso tendría que hablar del liberalismo económico, del neoliberalismo económico y obviamente lo que generó no solamente en la implementación de riqueza, sino en los medios de producción a nivel nacional e internacional, ¿cierto? Pero eso es lo que tiene que O plantear. sea, él sería como el orgullo de Adam Smith, de David Ricardo. Y entonces, ¿en dónde quedaría la teoría de el modelo económico Herzer-Ohlin, por ejemplo? ¿Sí? Donde ponemos la teoría de la, que me acuerdo, cuando hablábamos precisamente de, la teoría de la ventaja absoluta, la teoría de la ventaja comparativa y la teoría de la ventaja competitiva. ¿Dónde lo ponemos? Usted tocó el tema. Sí, para que se aguante. Que se ríe se lleva. Sí. Entonces, entra aquí. ¿Se me explicó? Pues ahí sería, o sea, él, dentro de ese modo sería el que representa mejor la ventaja competitiva, porque él encontró la manera de sacar una gran ventaja a cualquier competidor que tuviera para la época. Pero la comparativa no. O sea, también porque creó automóviles a menor costo de muy buena calidad. Sí, pero a ver, ojo, en ese contexto tiene que definir cuáles son las teorías. O sea, el famoso modelo T de Ford revolucionó la industria para siempre. ¡Wow! ¿Y cómo sustenta eso? Con la cantidad de millones y millones y millones de ejemplares que vendió. Sí es el capitalista más exitoso de la historia. Por eso, ya sé, Nacho, pero ahora ¿cómo lo afirmamos? ¿Cómo lo sustentamos? ¿Sí me explicó? O sea, está bien la idea, pero, a ver, compañera. Es que, bueno, yo tenía otra idea, pero no las, bueno, lo último como que no sé. Es la ley Olimpia.
Pero No sé si- ahorita vamos a otro ejemplo, vamos a acabar con el ejemplo de Nacho, ¿sí? Para que no nos perdamos. Yo digo que en ese ejemplo que puso el compañero, más que nada lo que buscó Ford es encaminar sus autos a otro tipo de público. A ver, O sea, pásele. No, o sea, a otro tipo de público. En los llamados No, es que cuando le gritan al torero, eres bien bruto, ¿por qué no lo toreas de paz? en este tipo de público llamados los muscle car, que por ejemplo, Por eso, ¿cuál es su ascensión? o sea que en un Aserción. principio, por ejemplo, a mí No me digan ni por ejemplo, ni en mi caso, no. ¿Cuál es su aserción? Su aserción. no sé. Por eso me gustaba Barfina Mexicanista. Hermano, ¿qué dicen siempre? Es pues sí, es muy descarado. Continúa. Ese problema. Sí, es buena. O sea, el penal, o sea, el parte de no lo todo poquito de malo y la otra mitad la gente de audiencia y simulación. O sea, va armando grupos, todos debemos de sacar. Aunque a veces luego nos regañan. Entonces, no, No falta, como dices, Ya voy a encontrar. a ver si no quiero ir. Está mal hablado. Ya estás listo para el siempre como pasan para allá, para allá. No, es la otra semana. Por eso. Para mañana. ¿Sabes lo que esa cosa se hace para comprar el cuadro fuera? Se va a poner el cuadro muy difícil de completar, entonces está cabrón. Y de los que mandaron la Ya no te mensaje porque luego se me va a pasar. Porque no sé, es que luego el profesor dice que no, 3 o 2. Como quieras, pero ya sabes, echándole ahí a los curiosos. Es más bien desarrollo. Vámonos. Préstalo de vida. dice que Nada más. vayas por tus chetos. Dijo que ayer de Se acaba ese programa. Ya mi novia se relaciona. Es que me la cuatro. ¿Auxilio? Sí, ya pasó. Me estaba saludando. Y yo, ¿Qué pasó? Es que la maestra no Lo dejó bien cansado que no vino a la escuela. ¿Qué me vas a decir? Buenas tardes. Sí. Sí, pues sí, los más Pues mira, los mejores, por cierto. no menos menos porque le van a mí. Pregúntale. No, ¿a poco no, hermano? Sí, ¿Lo ves? Ahí está. Profesor. A ver, fíjense bien. Entonces, aquí, ¿cuál es la situación? En el tema de Nacho, que lo está planteando, es decir, empezamos con la aserción. Él dice,
Henry Ford ha sido el capitalista más importante en la historia de la humanidad. Ok, esa es su aserción, es su fundamento, él es el que lo está planteando. ¿Se me explicó? Ese es el punto de partida. ¿Cuál es la evidencia? Es indudable que Henry Ford, al momento que implementa su línea de producción o su sistema de producción en línea, en donde tiene precisamente una franja de montaje y alrededor pone diferentes personas para ir ensamblando el automóvil, vino a revolucionar un sistema de producción que al día de hoy se sigue replicando, no solamente en automóviles, sino en muchos productos, muchos elementos o satisfactores de necesidades colectivas. Léase en el ámbito de ropa, automotriz, industrial en general, pero hasta en alimentos. Cabe mencionar que precisamente atendiendo, uno, a las normas de producción básica, estableciendo la teoría de la ventaja absoluta, que establece que un país debe de aprovechar la materia prima endémica para poder generar una ventaja en la producción y en el consumo. Él lo hizo endémicamente a través de la explotación de acero norteamericano que se estaba produciendo en ese momento. Y obviamente el alma del automóvil era de acero y de hierro. Los forjadores en aquel momento le dieron la columna vertebral a Ford para que su modelo T triunfara a nivel internacional. La teoría de la ventaja comparativa, la teoría de la ventaja absoluta la desarrolla Adam Smith dentro del liberalismo económico. La teoría de la ventaja comparativa la desarrolla David Ricardo al establecer que, a diferencia de otros automóviles, Ford vino a revolucionar en la producción. Todos los demás vehículos se hacían a mano, uno por uno, y hasta que terminaban uno, comenzaban otro. Ford, en este contexto, en la teoría de la ventaja comparativa, vino a otorgar calidad y rapidez en el otorgamiento del satisfactor. La teoría de la ventaja competitiva, que se desarrolla precisamente en los años 80 en América, en Estados Unidos, plantea que está bien generar una gran cantidad de satisfactores, pero que era necesario sacrificar calidad por precio, bajar la calidad para poder, obviamente, masificar el producto. ¿Ford lo hizo? No. Esta es la única teoría que Ford no aplicó. Tan es así que al día de hoy los automóviles Ford siguen teniendo un alto costo y la relación de costo, valor y precio lamentablemente se ha roto en el mercado por la incorporación de marcas chinas. Esto no es opinión, es argumento, Nacho, y usted no quiso. Entonces, en ese contexto es importante establecer que estas teorías de la ventaja absoluta, comparativa y competitiva signan el mercado en este momento dentro de un neoliberalismo económico, atendiendo la Organización Mundial de Comercio, estableciendo las reglas precisamente de intercambio comercial en comercio internacional y comercio exterior. Ford y la marca Ford cumplen con todos los parámetros y requisitos. Obviamente, por relación de calidad y precio, Ford sale estandarizado, es decir, cumple las prestaciones, cumple con el ofrecimiento del servicio y cumple con el valor o el precio que tiene. En coste, valor y precio, Ford cumple la prestación. En ese contexto, adicionalmente, Ford, por lo que hace al producto en todas sus gamas, en todas sus submarcas, va a sacar 5 estrellas en seguridad y en calidad. Eso, y por ello el valor de sus productos están obviamente en el mercado estandarizados con alta gama. En ese contexto tenemos que indudablemente habrá marcas de automóviles que vienen a decir que Ford está sobrevalorado en el mercado, que hay otras marcas como Chevrolet, por ejemplo, que también es norteamericana, ¿sí? O General Motors, que también es un directo competidor de Ford. Pero indudablemente Ford, en un sector de la producción de vehículos de alta gama, le compite directamente a Volkswagen en su división Audi, por ejemplo, o a una marca por todos conocida que es Mercedes-Benz, pero que hoy es de origen chino. En ese contexto podrán venir a decir que Ford indudablemente es una de las muchas marcas que hay en el mercado. Sin embargo,
Ford sigue siendo un referente, no solamente en la marca, no solamente en la prestación de sus vehículos, sino recordándolo como el líder, el iniciador de la producción en línea, en serie, de un automóvil. Usted podrá elegir cualquiera, usted podrá ser convencido por otros, pero indudablemente Ford sigue siendo el referente de los automóviles de un uso comercial estándar y de alta gama en el mercado, no solo en los Estados Unidos, sino a nivel internacional. Si usted prefiere marcas chinas, asiáticas, como las japonesas, Honda o Hyundai, etcétera, tiene usted la libertad de elegirlo, pero siempre deberá de tomar en consideración que Ford en el mercado es pionero. ¿Por qué? Porque Henry Ford es el empresario, el capitalista más importante que ha tenido la historia de esta humanidad. Punto. Ya. ¿Lo entendemos? ¿Quién diseñó este sistema de argumentación? Tolman. Él se le ocurrió y dijo: estos elementos los voy a usar y los voy a concatenar. Pero ¿quién desarrolló esto en Estados Unidos? Fue desarrollado en los años 40 y 50 en los Estados Unidos. A nosotros nos llegó hasta el año 2008, 2009, 2010. Pero ¿quién lo desarrolló? Los vendedores norteamericanos que iban casa por casa tocando puertas y llevaban la aspiradora, y llevaban la licuadora, llevaban los hornos para tostar pan, y llegaban y tocaban la puerta y abría la señora de la casa, que normalmente es quien estaba en ese momento, en aquella época, en el domicilio, y antes de que le cerraran la puerta ponían el pie para que no le cerraran la puerta y le decía: espéreme tantito, y había una estrategia. El vendedor, al momento que le abrían y ponían la puerta, si el vendedor vendía aspiradoras, le tiraba un pedazo de tierra en la alfombra. Uy, la señora se encrispaba, y entonces en ese momento echaba a andar su aspiradora y la aspiraba. Empezaban con un ejemplo. ¿Cuál era su aserción? La aserción era: la marca de aspiradora que vendían es innovadora en el mercado. Ninguna aspiradora limpia como el producto que le ofrezco en este momento. Ahí está su aserción. Y el vendedor empezaba con cada uno de estos puntos hasta llegar al final. Si usted quiere tener un mejor nivel de vida, entonces es primordial que usted tenga la mejor aspiradora que hay en el mercado en este momento. Punto. Y les compraban. ¿Sí lo comprendió? Fueron los vendedores quienes desarrollaron este sistema de argumentación. ¿Por qué es importante? Porque en su concepto de violación, dentro del juicio de amparo, usted tiene que argumentar. Usted. No es nada más escupirle al juez: pues el derecho humano que me fue violentado es este, y la autoridad lo hizo así, y lo que no debió de haber hecho es esto, y entonces el daño que se me hizo es, me deja en estado de indefensión, por eso merezco y necesito, lo decreto, que me den el juicio, que me den el amparo y protección de la UNED. Pues claro que no, pues decrételo, pero en su casa, y haga ahí yoga, y métase al tarot si quiere. ¿Sí me explicó? Pero no me venga a argumentar en esos términos. ¿Sí lo comprendemos? Ese es el problema de la argumentación. ¿Cómo planteamos precisamente la violentación a un derecho sin plantear primero el derecho? No se puede. Y entonces, ¿cómo planteamos la violentación al derecho sin establecer contundentemente el acto de autoridad que afectó, dañó, menoscabó, tergiversó, afectó ese derecho humano? Pues obviamente lo tengo que empezar a concatenar. Y después, ¿cuál es el fundamento donde la autoridad estaba obligada a no hacerlo, a no violentar, o mejor dicho, obligada a cumplir lo que dice la ley, evitando la violentación de derechos humanos? Para que entonces, si al final yo pueda redactar, explicar cuál es la consecuencia. Si me deja en estado de indefensión, ¿por qué? Porque es un acto de imposible o de difícil reparación. Son dos efectos jurídicos diferentes: la imposible reparación y la difícil reparación. ¿Pero por qué? ¿En qué momento lo van a plantear ustedes y ustedes lo van a poder establecer claramente? ¿Cómo? ¿Sí lo comprendemos? Sí, más o menos va quedando claro. ¿Sí? Este es el segundo sistema de argumentación.
Les diría si tienen dudas, yo sé que no, pero ¿quién quiere? Ahora sí, en serio, no como Nachito. ¿Quién quiere argumentar? ¿Quién quiere plantear? Esto se aplica a cualquier tema. A ver, desde de la América. A ver, para acá. A ver, le voy a poner una aserción, a ver si la puede sostener y defender. Híjole, a ver si no me enveneno yo solo. Voy a buscar no morderme. Pero se le va a hinchar el pecho ahorita. El América es el mejor equipo de fútbol del mundo. Sí. A ver si permítame usted. Ahí está su aserción. Ah, ya, si con esa no puede. No, pues no. O sea, sí, soy americanista, pero tampoco es el mejor equipo del O sea, no es mundo. para tanto. O sea, no. Sí, No es nada más. tampoco es para tanto. O sea, el domingo perdimos con el Toluca. Platica mi señora madre que alguna vez, ahorita salió una persona, espérame tantito, compañero, acaba de salir una persona, que algo que me prometió y no me cumplió, y en mi escaso entendimiento, y yo no sabía ni siquiera hablar, le alcancé a decir prócrita. Entonces usted también. Sí. O sea, no que mucho americanismo, y que sangre azul, sangre azul. No, pero no está Pues, tan. ¿qué tomó? ¿Qué? Entonces, no, me quieren creer, pues, ¿qué no? Bueno, a ver, vamos a suponer. Les voy a poner este escenario para ver si lo pueden ustedes argumentar. ¿Sí? Estamos hablando de un amparo contra una incomunicación. ¿Sí? Se lo llevaron detenido, fue puesto a disposición del Ministerio Público, pero no le han permitido hacer ninguna llamada, no le han asignado abogado, tiene 4 horas detenido y no han iniciado la carpeta de investigación. Usted es el abogado, por fin se entera, llega, anduvo rastreando a la persona y tiene que tramitar el amparo. ¿Cuál sería su argumento bajo este esquema? No todos, no se abalancen. Con calma, tómelo con calma. A ver, mi incipiente filósofo. ¿Qué pasó? Échale, Nacho. Ya tienen los elementos del caso. ¿Qué hubo? ¿Por dónde le entramos al caso? No sé, pero hay unos que se amparan contra el arresto cívico de 36 horas en el país. A ver, el flamante, único, inigualable representante del grupo. A eso me gustaban los dos. Híjole. Entonces, a ver, compañeros. A ver, compañero. ¿Pueden ser de nuevo? No, A ver, el hecho es el siguiente. Le hablan usted es el abogado. Y usted le dice a la familia, oiga, tengo desaparecido a mi familiar. Refieren testigos de que llegó un automóvil rotulado por la Fiscalía General de Justicia y se presume que se lo llevaron detenido. Usted está en la alcaldía Cuauhtémoc y entonces tiene más de 4 o 5 horas, él no se pudo comunicar, no llega usted a la agencia, no la dejan entrevistarse con él. ¿Qué va a hacer? Pues llamo a un abogado. No, usted es la abogada. Pues no sé. Exijo la entrevista. No, el amparo. Bueno, pues ya para qué. Por eso, amparo, concepto de violación, sistema de Tolmi, capichi. Así ya le entendí. A ver, échale. Iba al sanitario, pásenle tu mano. No, pero no.
Ya sabe, Dice que se no, está- a usted no lo voy a atender. Que venga otro. Dice que está muy fácil esta Sí, o sea, a ver, ponga usted el ejemplo entonces, que usted ya se está con eso. Usted sírvase. ¿Qué ejemplo? No sé qué. ¿Eh? No sé. Y tú, entonces, a ver, Nachito, Primero sería identificar el derecho que está siendo vulnerado, ¿no? ¿cuál es su aserción? Mi aserción que le estamos que bueno, que es que Está bien, se está mandando la voz. unos A ver, grandes. échale. Luego, La aserción es que primero están privados de la libertad ilegalmente. ok, pero ¿cuál es su aserción? No usted es el abogado. Ajá. Y para hacer el amparo, pues habría que remitirse al artículo del artículo, ¿cuál es el 16? Dígame, pero usted ya habla por acá. Yo necesito que empiece acá. Así. La aserción es que está incomunicado y privado de la libertad. Y no se sabe si hay un mandato judicial. Y luego, A ver, contéstenos, ¿quién nos? a ver, genios. Primero vamos a ¿A dónde vamos a ver? Ese es el único del derecho. vamos a hacer el amparo por la ¿cómo se llama? Nada más quiero un concepto de violación. De ¿Se está violentando sí, su pero derecho? de ilegal a la detención. Es primero va a ser la ilegalidad de la detención. ¿Por qué lo detuvieron, no? Pero va a preguntar. No, esa ¿Por es qué la- lo detuvo? ¿Esa es su aserción? No, A ver. Entonces. porque se llevaron detenido a mi cliente. Ah, ok. ¿Cómo? ¿Por qué se llevaron detenido a mi O sea, ¿le va a cliente? preguntar? Así ahí a la fiscalía, al MP, donde tenga que ir. Y Oiga, después ¿por qué se lo llevaron? así a mi muchachillo. ajá. Eso, el muchachito. Y ya después en Pero datos, de buena gente. ya después de que me digan qué onda, vámonos al segundo punto que son datos a la evidencia. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? A ver, ¿qué hubo? ¿Por qué lo agarraron? Buenas tardes. No, sí, Mire, se están derritiendo aquí las ideas del compañero. Sí, y luego. Entonces ya llegó con su cubo, y luego cubo. Ajá. Y luego. ya para garantizar la legal la detención de mi cliente, entonces le hacemos un amparito. Sí, un amparito chiquito. Bonito. Ya después lo respaldamos ¿Contra quién? contra sus violación de derechos de mi cliente. Ah, lo respaldamos con la violación de los derechos. Sí, bueno, sí, en el amparo. Eso. Y luego. Ya, Vámonos. no lo llevo. Y también saben qué debe de llevar, no le debe de faltar su camisa de la América. Si es usted en Panamá, para que todo vaya acorde. Sí, vaya a todo. Si alguien más que quiera despedazar a Tolmi, Pues yo digo que como abogado se argumentaría la violentación. ¿cuál es la aserción? La violentación de los derechos fundamentales. Fundamentales, o sea, la persona es persona moral. Porque se le es derecho a la Que es información. persona moral. Ajá. ¿Ah, sí? No sé. Es persona moral. Persona física. Ya me quitó la inspiración. ¿No? Usted solita. Iba bien. A ver, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de lo prescrito por la contradicción de tesis 360/2013, la ministra en retiro Margarita Luna Ramos esclareció perfectamente en el engrose de la sentencia de dicha jurisprudencia que los derechos humanos es el conjunto de beneficios y prerrogativas otorgados, conferidos y reconocidos en favor de los seres humanos, y que obviamente el conjunto de derechos consagrados tanto en la Constitución como en leyes secundarias son consagradas a las personas morales para que cumplan su objeto social y puedan seguir existiendo, y eso le llamaron derechos fundamentales. Gracias, licenciado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo dice que dijo que iba a empezar?
Pues nada más se equivocó de derechos fundamentales a mencionar derechos, debió de haber señalado derechos humanos, no fundamentales. Bueno, por ahí va, ¿no? O sea, por eso, No, no, por ahí va, no. Le están impidiendo su derecho humano al libre tránsito. O sea, le están violentando el derecho humano al libre tránsito. Ajá. Pero ¿cuál es su aserción? O sea, ¿de dónde van a empezar a argumentar? Que hubo un acto arbitrario de la autoridad, ya que sin mandato judicial fue detenido por un automóvil rotulado por la Fiscalía General de la República. Entonces, en un acto arbitrario de la autoridad fue detenido y retenido sin una orden judicial. Sí, porque pues primero lo tuvieron que haber notificado de que, a ver, aquí se requiere su comparecencia, usted está, o sea, se giró orden de aprehensión, o hubo orden de presentación, pero pues usted no mencionó nada de eso. No, no tengo por qué. Digo que no, Le no, estoy no, diciendo que usted haga su ejemplo. Nomás Y no, nada no, más no, cúmplame no. con esto. Y pues ahí dice el artículo 16 que nadie será molestado en sus bienes y su persona sin un mandato judicial. Usted ya anda por acá. ¿Qué pasó con la aserción? Pues la evidencia, pues lo que hubo testigos, la evidencia es el presidente. Pues que sí hubo testigos que lo reportaron. Que la fregada. También ese es su aserción. No podemos. Profe, A ¿no ver, tendría que presentar una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos? por el amor de Dios. Solamente necesito un argumento para un concepto de violación y que ese argumento guarde esta estructura. Eso es todo. ¿Sí? Ya mi buen amigo el americanista ya Ya vio lo que tenía que dar. Ya hizo el esfuerzo. También es de bien. Sí, exacto. No, y aprendí, no sabe. Sí. Entonces, Solicitar medidas cautelares para proteger. usted ya se basta las medidas cautelares. Ok. Aquí dejémoslo ya. No, que la única neurona que me funciona se va a infartar ahorita. Sí, ya está colapsando. Sí, exactamente. Pero bueno, ya vi que sí entendieron. Estoy sorprendido. Tampoco no comprendo. Uy, ya disculpe que lo desperté. Los argumentos Sí, son más yo cerca sé. de eso. La aserción es el punto de partida. En este caso, por ejemplo, se podría iniciar: la libertad es el segundo de los derechos humanos más importantes que tenemos como ciudadanos. Ahí está la aserción. El punto de partida para poder empezar el argumento. Y esto mismo pasa en el sistema penal acusatorio y oral cuando se da el argumento o el alegato de apertura. ¿Se me explicó? Una vez usted lo dijo, Nacho, usted lo planteó acerca del sistema consuetudinario norteamericano, cuando hasta me dijo, oiga, es que son medio dramáticos cuando empiezan su argumentación. ¿Sí? ¿Cuál es la intención? Captar la atención de quien en este caso lo esté leyendo. Aunque diga el magistrado de circuito, qué dramático este abogado, no importa, pero ya tiene su atención. O el juez de distrito, no importa, pero ese es su punto de partida. Y a partir de ahí entonces usted empieza acerca precisamente de los antecedentes de la lucha por la libertad, 1857 si quiere, poniéndolo como uno de los 4 derechos fundamentales en aquel entonces, y obviamente se establece como uno de los derechos humanos más importantes en nuestra Constitución, etcétera, etcétera. Artículo 6 de la Constitución, etcétera. ¿Sí lo comprendemos? Presunción de inocencia. ¿Sí? Entonces es como usted va a ir armando. Ahí tiene el derecho. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ponderar, hablando de la ponderación, el derecho humano por encima de ¿qué? Del acto de autoridad. ¿Sí me explicó? Sí. Oiga, profe, y entonces por eso que luego en las audiencias comienzan sus alegatos de apertura con alguna cita de Miguel de Cervantes. Sí. Y como dijo Don Quijote de la Mancha. Es correcto. Y aunque en algunos casos puede ser criticable, en el fondo, ¿qué buscan? Pues que el juez los pele. ¿Sí me explicó? Hay diferentes abogados, tienen diferentes estrategias. ¿Sí? Pero ¿cuál es la intención? De llamar la atención del juez.
Había ocasiones en que el juez andaba jugando solitario en la audiencia, andaba apelando a las partes. No, hombre, ¿qué les va a hacer caso? ¿Sí? En el enjuiciamiento ya traían hasta la sentencia lista. ¿Se me explicó? Antes. Y después el 1 de septiembre. ¿Se me explicó? Bueno, yo sé que ya quedó claro todo esto. ¿Sí? ¿No? ¿Sabe qué le faltó ahí? Nada más ponerle su sistema de argumentación. Iras. ¿No? Va calado, va garantizado. Bueno, entonces, pues ese es el segundo sistema. En nuestro país, y esto lo decimos con orgullo, el primer abogado que planteó el sistema de Tolmin en una sentencia fue el doctor Osiris Vázquez Rangel, hoy magistrado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, ¿sí? Compañero mío, por cierto, de generación, no de degeneración, de generación en Acatlán, ¿sí? Y el doctor Vázquez Rangel en aquel entonces era proyectista del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Y cuando a él le hicieron o le asignaron el caso, en aquel entonces fue de Demetrio Sodi de la Tijera, que se postulaba como jefe delegacional en aquel entonces alcaldía de Miguel Hidalgo. Y entonces le negaron el registro en el Instituto Electoral de la Ciudad de México porque no tenía su domicilio de radicación de los últimos, creo que eran 2 o 3 años, y entonces el instituto le negó el registro. Se fue en inconformidad al Tribunal Electoral y en sentencia le tocó al doctor Osiris hacer el proyecto. Y entonces él se aventuró, sin decirle a su magistrado, se aventuró a argumentar la sentencia de Demetrio Sodi con este sistema de Tolmin. Le estoy hablando que esto sucedió en 2010 aproximadamente, ¿sí? Hoy este sistema de Tolmin lo usa la Suprema Corte de Justicia de la Nación y una gran cantidad de tribunales colegiados. Los juzgados de distrito todavía no muy le entienden, pero ahí va. ¿Se me explicó? No, ni hablar de los juzgadores del Foro Común, alguno que otro lo llega a utilizar, solamente que en materia penal, obviamente a veces no es bien visto, ellos a veces se considera que es muy rimbombante o poco claro, y en ese contexto prefieren ser más directos, pero se vale. O sea, no está eliminado o negado este sistema de argumentación. Pero en el amparo le puede dar a usted muy buenos resultados, sí. O sea, otra vez, aunque sea reiterativa mi pregunta, o sea, cuando empieza con su metáfora de la libertad de ser más preciado de todos los bienes, ¿es porque están siguiendo el sistema de argumentación de Stephen Turing? No, lo iniciaron. Hay que ver en el desarrollo si lo cumplieron. Por inicio sí, pero hay que ver todo lo demás cómo lo plantearon. Pero sí, la introducción y el inicio normalmente es por eso. Algo leyeron al respecto o algo les enseñaron. Exactamente. ¿Sí? Bien, vamos a ver el siguiente sistema de argumentación. Ya habíamos visto a Manuel Atienza, ¿sí? Vamos a ver uno de los complicados, Ronald Dworkin. Sí, ya sabía, sí. Es el único Ronald que usted conoce. Y hasta si no me dijo Donald, el pato, ¿no? Sí, por lo menos sí dijo Ronald. Bueno, ¿qué establece Ronald Dworkin en su sistema de argumentación? Sí, compañero. Se centra en la idea de que el derecho no es simplemente un conjunto de reglas, sino un sistema complejo que incluye principios y políticas, y que la interpretación jurídica es crucial para aplicarlo correctamente.
Ronald argumenta que siempre existe una única respuesta correcta a una cuestión jurídica, incluso en casos difíciles, y que los jueces deben interpretar el derecho de manera que se ajuste a los principios morales y a la integridad del sistema jurídico en su conjunto. Ok, ¿qué más? ¿Quién más? Por favor, compañero. La idea de Dworkin sobre la interpretación entre reglas y principios da lugar a tres posibilidades en el marco de la argumentación jurídica. La primera de ellas tiene que ver con el caso de concurrencia normativa entre dos reglas. Para tales casos, solo una de dichas reglas podrá ser válida, debido a que ambas reglas son en principio igualmente válidas. Dentro del estricto ámbito de las reglas en conflicto, no puede ser resuelto, esto es, se debe de apelar consideraciones que se encuentren más allá de las mismas reglas en conflicto. La segunda posibilidad de los casos de concurrencias normativas se presenta en forma de concurrencias entre principios. Dos principios diferentes deben ser ponderados uno frente al otro. Al que dicho resulte o aparezca más significativo, adquiere la primacia con base a su mayor peso. Primacia. Ajá. Y el tercer caso de concurrencia normativa se presenta entre una regla y un principio. En realidad, este caso no representa para Dworkin una situación de conflicto, pues la regla a menudo representa el resultado de una ponderación de diversos principios o objetivos políticos que se lleva a cabo en el proceso legislativo. Ok, efectivamente. Si se dan cuenta, aquí Dworkin habla de reglas, no de normas jurídicas, no, reglas, ¿sí? Y los principios siguen siendo los que planteó Alexi, lo que conocemos como derechos humanos, derechos fundamentales, derechos constitucionales o hasta las propias garantías constitucionales. Pero aquí tenemos un elemento que no teníamos en los otros tres sistemas que hemos visto. ¿Cuál? La moral. Los principios morales, pero Dworkin maneja una moral colectiva, a diferencia de Neil McCormick, que vamos a ver. Neil McCormick maneja una moral individual. Sí, Dworkin lo hace colectivamente. ¿Qué significa? Que en la racionalidad lógica de la aplicación de la regla debe de observar al principio, siempre ponderando al principio sobre la regla. Y entonces plantea que va a existir una concurrencia normativa en donde puedan convivir principios y reglas, derechos humanos, la Constitución y reglas secundarias, lo que tenemos. Pero dice, en esa concurrencia normativa puede haber conflictos. Efectivamente, dos principios del mismo nivel y se tendrá que ponderar uno de los dos. Un principio contra una regla, prevalece el principio indudablemente. Dos reglas, ojo, ¿cuál ponderará? Precisamente la que más se acerque al principio. ¿Sí me explicó? Y esos son los tres escenarios de conflicto en la concurrencia normativa que plantea, pero el elemento que Dworkin señala es, si ese principio, si esa regla y esa ponderación no va en contra de la moral colectiva. ¿Sí lo comprendemos? Ejemplo, la Suprema Corte o la Corte Suprema de Estados Unidos hace 2 años acaba de emitir una sentencia en Estados Unidos y la principal promotora de esta sentencia fue la juez Bader, así como suena, o Bader. Oiga, ese apellido me suena. Ah, sí, Darth Vader. Sí, el apellido sí existe. Sí, la juez Bader estableció que cada entidad de los Estados Unidos legislara respecto a la procedencia o improcedencia del aborto, que no se le dejara a nivel federal o a la Corte Suprema la determinación de autorizarlo o negarlo.
y entonces le aventó el problema a cada entidad. Y hay entidades en Estados Unidos donde autorizan el aborto y hay otras en donde no lo autorizan. ¿Atendiendo a qué? A la moral colectiva de cada entidad. Por eso, de las 50 entidades de los Estados Unidos, 24 tienen pena de muerte, 26 no. ¿A qué atiende? A una moral colectiva. ¿Sí explicó? Si el delito para la moral colectiva, de acuerdo a los valores, los principios de esa sociedad, es aplicable la pena de muerte, adelante. Si lo comprendemos, obviamente nuestro sistema jurídico es inaplicable. ¿Por qué? Porque nuestro sistema jurídico es positivo y nuestro sistema jurídico atiende a la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, ¿cierto? En donde uno de los principales elementos era no incorporar elementos subjetivos de valoración, entre ellos la moral, los usos, las buenas costumbres, para efectos de no pervertir o tergiversar la aplicación de la norma jurídica en caso concreto en igualdad de circunstancia para todos. ¿Sí lo comprendemos? Esa es la gran diferencia. ¿Dudas? Y vuelve a aparecer la ponderación, ¿cierto? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. ¿Y Neil McCormick qué dice? A ver. Se centra en la justificación de las decisiones judiciales, enfatizando la necesidad de que éstas sean coherentes con el sistema legal y convenientes en relación con el mundo real. Propone un enfoque que combina la lógica deductiva con la consideración de las consecuencias de las decisiones, buscando un equilibrio entre la justicia formal y la justicia material. En la actualidad nosotros lo tenemos señalado como la justicia restaurativa y la justicia retributiva, por cierto. ¿Se me explicó? ¿Qué otros elementos tiene McCormick? Por favor, compañero. Su modelo en materia de argumentación es de enorme prestigio, teniendo como tradición filosófica la propuesta de David Hume, Herbert Hart y la escuela escocesa. Su prototipo argumentativo implica la construcción de una teoría de corte descriptivo y normativo que analice las variables deductivas y las no deductivas. Ofrece una batería argumentativa que permite ubicar su modelo al interior del contexto justificación. Para McCormick, la argumentación cumple una función de justificación. Esto quiere decir que existe una corresponsabilidad con los hechos y las evidencias tácticas y las normas del derecho positivo. En esa vía, justificar un proceso de decisión en el campo del derecho implica construir fundamentos y tejidos razonables que oferten una dimensión de justicia conforme con el propio derecho. Ok. De hecho, Robert Hart fue maestro de McCormick, efectivamente. Pero ¿qué planteaba? Una racionalización lógica del argumento, pero obviamente en esta parte de la razón planteaba como eje rector la justicia. ¿Se me explicó? Y sí, efectivamente, una justicia formal y una justicia material. Pero en la lógica deductiva decía, el objetivo primordial es la justicia. Y que esa justicia se sustentara en la moral individual. ¿Quién manejaba o ostentaba o determinaba la moral individual? O lo hace hasta nuestros días en aquel sistema. El juez. Le voy a poner un ejemplo. Ustedes han visto seguramente videos de YouTube. ¿Sí? Ah, pues qué pregunta. Obvio. Y no sé, esto sí ya es opcional, no sé si han visto unos videos donde sale un juez ya de edad
es un juez norteamericano que debe de tener, pues yo le calculo, más de 70 años de edad. Y se le plantean diferentes casos. Y se le plantean, hubo un caso que se le planteó en donde dice ahí el acusado se presenta ante él y el juez le dice: este nombre lo reconozco, es el nombre del acusado, ahí está el acusado. Y le dice: sí, su señoría, usted y yo fuimos juntos a la high school, fueron compañeros. Y entonces le dice el juez: pero ¿qué sucedió? ¿Por qué estás aquí? Entonces él refiere que perdió todo y que estaba ahí porque no había podido pagar una multa acumulada de tránsito y que se habían generado recargos. Y entonces le pregunta el juez: pero a ver, ¿por qué no pudiste pagarla? ¿Y por qué se generó este aumento desmesurado de la multa? Dice: lo perdí todo porque mi esposa falleció de cáncer y yo luché con todo lo que tenía para salvarla. Hipotequé mi casa, vendí mis coches, por cuidarla perdí mi trabajo y al final murió. El juez la conoció, había sido también compañera de él. Entonces el juez le dice: lamento mucho tu pérdida y lamento la situación en la que estás viviendo, pero tú eres una persona fuerte, siempre lo fuiste en la escuela, tú me defendías de los abusivos. No te preocupes, yo pago tu multa, te puedes retirar. En estricto derecho en México eso no se puede hacer. No hay objetividad, no hay imparcialidad. Tendría que hacerlo igual con todos, pero está fuera de las funciones y facultades de un juez, de un juzgador. Eso dice la ley orgánica. Si lo comprendemos, podrá tener el servidor público muy buenas intenciones, pero recuerde, el servidor público está constreñido estrictamente a lo que mandata la ley, en lo que los ciudadanos podemos realizar cualquier conducta que no atente contra la ley. ¿Sí lo comprendemos? A eso se refiere precisamente McCormick. El juzgador en su moral personal individual puede aplicar la norma jurídica, le puede dar cierto sentido y lo más peligroso, puede dejar de aplicarla si fuera necesario. Y eso es peligroso. ¿Sí lo comprendemos? En sentido contrario, ¿qué sucedió? El día de ayer se dio un caso en Estados Unidos en donde iban dos latinos. Esto sucedió días anteriores. Tuvieron una infracción de tránsito, ¿sí? Y derivado de la infracción de tránsito, ¿qué sucedió? Los debieron de haber impuesto una multa o el procedimiento administrativo. No. Los detuvieron y los trasladaron inmediatamente por sus características y sus rasgos latinoamericanos, y están ahorita en Alcatraz Alligator, y allá los trasladaron para deportarlos, pero tienen la ciudadanía norteamericana ya. Pues vale. ¿Se me explicó? Y entonces ahora el gobierno, que ahorita el gobierno mexicano ya no vale ni un peso, pues anda haciendo gestiones para ver si los pueden sacar o que sean extraditados a México y después hacer valer su nacionalidad norteamericana, su doble nacionalidad, porque también son mexicanos. ¿Qué significó? Que un juez lo autorizó, o sea, la policía no de facto los llevó, sino que hubo un juez que, malinterpretando, dejando de aplicar una norma jurídica, argumentando un supuesto estado de excepción por seguridad nacional, ordenó que se trasladaran a estas dos personas a este centro de detención de máxima seguridad. ¿Sí lo comprendemos? Eso es a lo que se refiere precisamente Borges. Y estamos hablando del sistema consuetudinario, pero este sistema de argumentación difícilmente lo vamos a poder aplicar en México, este y el de Borges, por la cuestión de la mujer. ¿Sí lo comprendemos? Pero es bueno que ustedes lo sepan. ¿Sí? ¿Dudas?
Ninguna. Ajá, qué buen chiste, profe. Claro que no hay dudas. Bueno, pues de hablar, el lunes es el examen. Recuerde, por favor, no es que yo esté de acuerdo, pero es el reglamento de que necesitan venir con su código de vestimenta. ¿Sí? Póngase abajo la de la América, pero primero, ya al final póngase la camisa y la corbatita, etc. ¿Sí? Por favor. ¿Sí? Ya está. Bien, ¿alguna duda adicional? ¿No? Hasta aquí sería para el examen. Qué bueno que ya despertaron. Bueno, que tenga buena tarde. Gracias. Vámonos.